No sé cuál será tu necesidad, pero hoy puede ser el día donde Dios decida cambiar tu eternidad. Hoy puede ser el día donde Dios diga, hasta acá llegó el sufrimiento. Dice la palabra de Dios que en Pentecostés de repente entró un viento recio. De repente. Hoy puede ser ese de repente en tu vida. Yo no sé qué pensás que va a ser ese de repente, pero de repente es algo que no esperás. Algo que puede pasar en cualquier momento. ¿Y por qué este no puede ser ese momento? ¿Por qué ahora no puede ser esa noche donde se cambia tu realidad? Como pasé yo en mi noche, aquella vez que me conocí a Jesús y cambió mi realidad. Cuando pasó eso a mi esposa, que la curó también de problemas estomacales. ¿Por qué no puede ser esta noche, la cual el Señor toca tu vida y se empieza a cambiar tu realidad? Donde tu familia se empieza a unir, donde ya no hay más grito, más insulto, donde todo empieza a cambiar el ambiente. Esta puede ser esa noche. Esta puede ser. Yo sé que el Señor tiene grandes cosas preparado para cada uno de ustedes. Amén. Que el Señor te bendiga. Podés tomar tu asiento. Dios santo. Esta puede ser la gran noche. Esta puede ser la gran noche. Me gustaría que me acompañes al libro de Isaías. Isaías 55, para los que buscan rápido. Isaías 55, versículo 6. Isaías 55, versículo 6. Dice la palabra de Dios: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Quiero que subrayen ahí la palabra inicuo. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Bendecidos en esta noche? Primero que nada les quiero decir que el colectivo lo dejé acá a la vuelta. Por si alguno tenía alguna duda, pues ya me dijeron varios que con la camiseta parezco un colectivero. Así que el colectivo lo dejé acá a la vuelta. Ya les aviso a todos, así se quedan tranquilos. No lo tengo acá en la puerta, ¿eh? Así que quédense tranquilos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Recibieron de parte de Dios? Les quiero dar la bienvenida a todos los que están nuevos aquí. Bienvenidos, chicos. ¿Tu nombre? ¿La señora? ¿Sí? ¿El tuyo? Viviana, bienvenida Viviana. ¿El tuyo, Darío? ¿Y tuyo? Manuel, bienvenido Manuel. ¿Atrás? Marta, bienvenida Marta, que el Señor te rebendiga. Gracias por estar, chicas. ¿Su nombre? Lorena, bienvenida Lorena. Morena, bienvenida. Y Ruth también bienvenida. Bienvenidas, chicas. Siéntanse cómodas, tranquilas, que estamos en la casa de Dios, en la presencia de Papá. Amén. Primero que nada vamos a traer tranquilidad al corazón de todos. Yo sé que están todos muy preocupados, pero quédense tranquilos que parece que Wanda Nara vuelve con Icardi, ¿eh? Así que quédense tranquilos que ya puede dormir tranquilo, así que bueno, quédense tranquilos. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga mucho. Bienvenidos a la casa de Dios. Este viernes tenemos y empezamos el último material del taller de líderes de este año, con los 4 temperamentos. Viernes 19:30. El sábado no lo podemos hacer porque me invitaron al bautismo de la iglesia de Isi, allá en Monte Grande, y no le pudimos decir que no al pastor porque vino hasta acá el pastor, para asegurarse de que iríamos. Así que lo siento, todos pueden venir, ¿no? El viernes, Jenny, ¿puede venir? ¿Puede venir? Alicia, ¿puede venir el viernes? 19:30, bien. Vos me dijiste que sí podemos, podés. Falta solamente avisarle a Beatriz. ¿Ustedes pueden? Bien, gloria a Dios, el Señor prepara todo. Todos tenemos los materiales. Primero que me quedaste solo nada más. Yo mañana tengo que ir a hacer más. Así que bueno, gloria a Dios. Te ha dado todos los anuncios. Arranquemos en el día de hoy. Yo no sé qué estás buscando vos de parte de Dios. Teníamos que seguir con las coronas. Me falta una corona, la corona de gloria, pero el Señor no me la dio. Me dijo, no vas a hablar de eso. Quiero que hables de otra cosa y ahora veo por qué el Señor me dijo que hable de otra cosa.
Así que vamos a charlar sobre qué estás buscando de parte de Dios. ¿Cuál es el interés por el que estás hoy aquí? ¿Para qué estás escuchando la palabra de Dios hoy? ¿Crees realmente que es palabra de Dios que estás escuchando? Amén. Vos sabés que muchas veces con mi esposa hemos visto mucha gente que ha venido a la casa de Dios buscando algo específico, algo para ellos, y no algo de lo que Dios le quiere dar a ellos. Ese es un gran problema. Por ahí viene gente buscando dinero, y como Dios no tiene para ese momento darle dinero, sino otro tipo de bendiciones, se enojan y se van. Vienen con una idea, un propósito a la casa de Dios, y dice, hasta que yo no reciba esto, no me quedo. Me voy a otro lugar donde sí lo voy a recibir. Va a otro lugar, tampoco lo recibe. Va a otro lugar, tampoco lo recibe. Hasta que capaz cae en algún lugar que le hacen el verso más o menos y se quedan ahí. Así que te pregunto, ¿qué es lo que venís a buscar vos de parte de Dios? ¿Algo de lo que vos querés o lo que Dios tiene para tu vida? Ese mismo le pasó al apóstol Pablo. Me gustaría que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 24. Y ahora sí empezamos con la prédica. Perdón por el chiste ese, pero siempre tenía ganas de hacerlo. Hechos capítulo 24. Acá lo tenemos al apóstol Pablo, para darle un marco a esta palabra, en el cual lo tenían preso. Y vino un gobernador que se llamaba Félix, y lo llama a Pablo para que Pablo le explique por qué estaba preso. Hechos 24, capítulo 24, versículo 24. Y de ahí empezamos a leer. Estaba preso, viene el gobernador para hablar con Pablo y dice, Hechos 24, 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Versículo 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Acá tenemos a alguien que iba a escuchar la palabra de Dios porque quería billulla, quería la platita. Se paraba ahí, lo hacía con Pablo, hacía sentate Pablo, te escucho la palabra, dame plata, lo hacía venir, lo hacía venir, lo hacía venir. Eso me parece mucha gente que viene a la iglesia, viene a la iglesia, viene a la iglesia, esperando recibir, esperando recibir, esperando recibir. En cambio Dios, como Pablo acá explicaba a Félix, le pone el freno y dice, pará, yo te vengo a hablar de otra cosa. Y fíjate de lo que le habló. Pero al disertar Pablo, versículo 25, acerca de justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Vos querés plata, yo te voy a hablar de justicia, de dominio propio y de juicio venidero. Vos querés sacar un provecho de todo esto económico, yo te voy a hablar de justicia, de dominio propio y de juicio venidero. A un gobernador, que este gobernador era, a ser romano, vivía en lujurias, vivía ricamente y no creía en ningún tipo de Dios que no sea el César. O sea que cuando Pablo empieza a hablarle de estas cosas, le dice, ¿vos querés que yo tenga juicio, justicia? ¿Vos querés que yo tenga dominio propio? ¿Vos querés que yo iba a ser juzgado eternamente? Se le reía en la cara, quedaba espantado este hombre. Pero Pablo le dice que se viene una justicia, le dice que tiene que tener dominio propio y le dice sobre todo que va a haber un juicio venidero donde todos vamos a tener que dar explicaciones de lo que hacemos. A Félix le pareció una locura. A nosotros no. Nosotros sabemos sobre la justicia, nosotros sabemos que tiene que haber dominio propio, y nosotros sabemos que va a venir un juicio venidero en el cual vamos a ser todos juzgados. De eso te quiero hablar hoy. De estas tres cosas que Pablo le decía a Félix, el cual Félix se fue espantado.
Espero que vos no te vayas espantado esta noche de acá, sino que entiendas que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta los tuétanos para arrancar el pecado que hay en nosotros. Amén. Lo primero que le dice Pablo es justicia. Félix, hay que ser justos. Y un gobernador romano, justicia, si él pisaba la cabeza de que quisiera. Él tenía de esclavo al que quisiera. Él podía hacer lo que quisiera, porque la autoridad de su puesto se lo daba. Pero en Romanos, capítulo 1, me gustaría que vayamos a Romanos, capítulo 1. ¿Me vas siguiendo? ¿Me vas entendiendo? Gloria a Dios. Fíjate lo que dice Romanos, capítulo 1. Ay, no basta, va a ser pista. Capítulo 1, 17. Dice Romanos 1, 17, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea que la justicia de Dios se revela a través del Evangelio. Pablo está diciendo a Félix que hay una buena noticia, que la justicia de Dios se revela por el Evangelio. Hay una buena noticia, hay justicia de Dios al alcance de nuestra mano. Nosotros para con Dios somos personas injustas como seres humanos. ¿Por qué? Porque no hay justicia en nosotros, la pasamos pecando, transgrediendo la ley, ofendiendo a Dios. En cambio, por medio del Evangelio de Jesucristo, sabemos que en Él está la justicia, podemos llegar a ser justos delante de Dios. Por eso dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Nosotros para ser justos delante de Dios, para hacer las paces con Dios, tenemos que entrar por fe en el Evangelio de Jesucristo. No es por obras, no es por fuerza, sino es por fe. Solamente tenemos que creer en que Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo murió por nosotros y al tercer día resucitó. Esa es la buena noticia que tenemos. El reino de Dios se ha acercado. Si nosotros creemos que Jesucristo murió por nosotros, nosotros nos hacemos justos como Él es justo. Por fe, simplemente por creerle a nuestro Dios. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Pablo le está diciendo a Félix, Félix, hay un evangelio. Vino el Hijo de Dios, Dios se hizo carne, bajó a la tierra, se entregó por vos, por mí. Murió por nosotros. Tenés que creer en esto, ¿lo aceptás por fe? Y Félix se fue espantado. Dijo, no lo creo, no puede ser. Seguramente se fue enloquecido Félix. No podía creer lo que Pablo le decía. ¿Que Dios había muerto? ¿No te parece raro eso también? ¿Dios había muerto? No, no. Dios entregó su vida para salvarnos a nosotros. Es otra cosa. La justicia que Pablo le decía a Félix, Félix no la aceptó. Y la palabra de Dios dice que se fue espantado. Lo segundo que le dice es, Félix, tenés que tener dominio propio. A un gobernador romano, dominio propio. Si él podía tener lo que quisiera, literalmente. Podía ir con las mujeres que quisiera, con los hombres que quisiera. En aquel tiempo era, nosotros nos asombramos ahora, pero ya en aquel tiempo pasaba todas esas cosas. Pero vos tenés que tener dominio propio. Félix se fue espantado. Estoy seguro que nosotros no nos vamos a ir espantados, vamos a tratar de entender esto del dominio propio. En 2 de Timoteo, me va siguiendo, ¿no? ¿Es fácil de entender o medio complicado? ¿O estás espantado como Félix? Ah, gloria a Dios, bien. Vamos a 2 de Timoteo 1. Dominio propio.
2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Escuchaste vos hablar de esas personas que te dicen, vos los invitás a la iglesia y te dicen voy a ir? Hablás con ellos al otro día, no vinieron. Y hablás con ellos al otro día y te dicen, no tenía ganas. Me quedé mirando el partido, no, me quedé durmiendo, me quedé charlando, cayó gente en casa. No tienen dominio propio. No se deciden hacer lo que dicen. Dicen algo con la boca, pero como no tienen dominio propio, se caen a pedazos y se los lleva el mar. ¿Conocés personas así? Esas personas son personas almáticas, que se manejan por el alma y por las emociones y no por las convicciones. Una persona que tiene dominio propio es una persona con convicciones, que suelta una palabra y detrás de esa palabra va todo su ser. Lo cumple, pase lo que pase. Dominio propio. ¿Vos tenés dominio propio? ¿O realmente muchas veces chamullaste y no apareciste nunca? La gente que hemos invitado, Carlos. La gente que hemos invitado. ¿Y qué nos dijeron? Sí, vamos a estar ahí. Jamás lo vimos. Dominio propio. Le maneja sus emociones. Y la palabra de Dios dice que si somos manejados por algo, nos volvemos esclavos de eso que nos maneja. O sea que lamentablemente muchas veces somos esclavos de nuestras propias emociones. Y como nuestras emociones van y vienen, hoy me levanté bien, estoy allá arriba, me levanté mal, estoy allá abajo, encontré 100 pesos en la calle, estoy allá arriba, me peleé con mi esposa, estoy allá abajo, las emociones van y vienen, nunca nos podemos establecer en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque somos personas almáticas. Nuestra alma se mueve más fuertemente que nuestras propias convicciones. Tenemos que ser gente de convicción, con dominio propio. Un dominio propio. Que lo que digamos lo podamos cumplir. El dominio propio es algo que, si la gente no lo tiene, tarde o temprano lo va a llevar a la ruina. ¿Conoces un alcohólico? ¿Cómo empieza el alcohólico? Un vasito. En la comida no pasa nada. Se toma el vasito, lo deja ahí, lo vuelve a cargar. El otro vasito era muy chico. Con este ya hacemos un vasito entero. Y se terminó la botella y hasta que no vio el fondo, no para. ¿Por qué? Porque no tiene dominio propio de decir, hasta acá. La falta de dominio propio te va degradando cada vez más hasta un punto donde realmente te vas a dar vergüenza de lo que sos, porque no tenés el dominio propio para poder frenar las cosas. Gálatas capítulo 5 nos habla un poco de lo que es perder el dominio propio. El libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 16. No tener dominio propio significa que la carne empieza a dominar. Aquellas cosas que no queremos hacer empieza a dominar nuestro ser y las terminamos haciendo. Por eso acá Gálatas 5 nos hace una buena descripción. Versículo 16. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, no pierdas el dominio propio. Pues si vos satisfacés los deseos de tu carne es porque perdiste el dominio propio. No tenés dominio sobre vos. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, dice el 17. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Se oponen. El dominio propio no bien establecido, tu convicción no bien parada, hace que la carne se levante y empieza a luchar. Y como hablamos en una de las coronas, ¿te acordás? Lobo blanco, lobo negro. En nosotros el que alimente más va a ser el que va a mandar. Si el lobo blanco, el espiritual, está fuerte, el dominio propio lo vas a tener siempre en la mano y vos vas a decidir qué hacer y qué no hacer.
Ahora, si el lobo negro está más fuerte porque le diste más de comer que al lobo blanco, tu carne te va a arrastrar de un lado, te va a arrastrar por el otro y vas a estar lejos de las cosas espirituales. Nunca te vas a poder establecer en el reino de Dios. Nunca vas a poder cumplir el ministerio que Dios tiene para tu vida. ¿Sabías que Dios tiene un ministerio para tu vida? ¿Sabes que tiene un llamado para tu vida? Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Dios no te rescató solamente porque no tenía nada que hacer. No. Dios te rescató y en vos puso dones espirituales. Te puso un lugar en el cuerpo, en la iglesia. La iglesia te está esperando, ¿sabías? La iglesia está esperando que esos dones se empiecen a activar. Pero para que esos dones en tu vida se empiecen a activar, tiene que haber dominio propio. Ahora, si vos caes en alguna de estas cosas, te das cuenta como el dominio propio se te fue. No lo tenés. 5:16, porque el deseo, se lo leímos, versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, o sea, bajo la maldición. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ya la lista que hace Pablo acá es terrible. Si no tenés dominio propio, caes en estas obras. Caes en adulterio. ¿Qué es el adulterio? No me voy a detener en cada uno porque va a ser largo. ¿El adulterio qué es? A ver quién sabe qué es el adulterio. Engañar a la persona con la que está casado. Estar con las mujeres. Muy bien, bien, la tienen clara. El adulterio es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Siendo yo hombre, teniendo relación fuera de mi esposa, o siendo mi esposa fuera, eso es el adulterio. Después dice, otra palabra dice Fornicación. fornicación. A veces pensamos que es lo mismo, no es lo mismo. Estamos como... Fornicación es tener relaciones sexuales ya fuera del matrimonio también, sin estar casados. O sea, adulterio es estando casado, engañando a tu pareja. Fornicación es no estando casado y teniendo relaciones sexuales. Te lo explico así, porque ya te estaba hablando con una persona y pensaba que me decía años en el evangelio y me decía, no, yo estoy solo, ella está sola, ¿qué problema hay? ¿Cómo que problema hay? ¿No te explicaron esto? ¿No te explicaron que son parte de las obras de la carne? ¿No te explicaron que eso es falta del dominio propio? Inmundicias, lascivias, o sea, tener pensamientos lujuriosos todo el tiempo. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Escucha esto. O sea que si no tenés dominio propio, dice cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Acá Pablo es claro: o tenés dominio propio o no vas a heredar el reino de los cielos. Y te tengo mala noticia: el espíritu no se queda dando vueltas por ahí. Eso del purgatorio fue un invento católico. La Biblia no dice nunca de un purgatorio. La Biblia no habla nunca de que el espíritu se queda acá dando vueltas por casa. No. La Biblia dice que una vez que muere el hombre, está destinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. O sea que las personas que se mueren no se quedan dando vueltas por acá, no van a un purgatorio, no entra en otra persona, no. Esos son los demonios, otra cosa. La persona que se muere directamente a juicio, al cielo o al infierno. No hay otro lugar. Eso vamos a hablar más adelante. ¿Me va siguiendo? En cambio, aquellos que tenemos, aquellos que tienen dominio propio, me incluyo, tenemos dominio propio, dice, versículo 22, ¿me seguís? Mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado esas cosas. ¿Por qué? Porque tienen dominio propio. Han aprendido a dominarse. Porque el hombre y el animal fueron creados en el sexto día. Eso no quiere decir que seamos animales. No. La diferencia entre un animal y el hombre es que el hombre sí puede decir no. El animal por el instinto no puede decir no. Se maneja instintivamente. El ser humano es un ser racional. Razona las cosas. O sea que si yo no tengo dominio propio porque razoné y me gustó más la sobra de la carne y decido hacerlo. ¿Me entendés? No somos animales. Si no andaríamos ladrando por ahí. Solamente cuando canto ladro. Pero si no, no ladro nunca. Después tenemos otro ejemplo en Caín. Caín, eso lo escuché hoy y me gustó mucho. Ustedes me acompañan a Génesis, capítulo 4. Tranquilo que ya nos jugamos, ¿eh? ¿Te estás aburriendo? No. Oh, ahora viene lo mejor, ¿eh? Caín, wow. Génesis 4, desde el 8. Y dijo Caín a Abel su hermano: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Yo soy acaso guarda de mi hermano? Acá Caín perdió el control. Acá en la parte de dominio propio se le fue. Pero Dios dice: vos podías tener ese dominio propio y vos tendrías que haber controlado ese pecado que estaban haciendo en vos. No lo hizo, no tuvo ese dominio propio y cayó. Fíjate, eso lo podemos ver acá, en el versículo 6 de Génesis 4. Dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. O sea que el pecado estaba a la puerta y lo estaba llamando a Caín. Y Caín decidió abrirle la puerta. ¿Por qué? Porque no tenía dominio propio. Decidió que esa bronca, esa ira que tenía en el corazón saldría adelante y, como le dijimos recién, vamos al campo, le dio un mazazo y lo mató. Nosotros muchas veces cuando perdemos el dominio propio hacemos lo mismo. Sabemos que está mal, nos tratamos de atar la lengua, pero viene. ¿Y qué hacemos con la lengua? La soltamos. Nos mandamos un par de insultos, sacamos esa bronca que tenemos en el corazón y perdimos el dominio propio. Y así como Caín, terminamos matando mucho más que a un hermano, a un ser querido, a mi esposa, a mi esposo. Aún muchas veces se termina matando el mismo matrimonio, la misma familia. ¿Por qué? Porque el pecado estaba a la puerta de mi boca y no lo pude controlar. Perdí el dominio propio. ¿Entendés qué importante es empezar a tener dominio propio sobre nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos visto familias destruidas porque el marido o la esposa vio pasar a alguien por ahí, se le fueron los ojos, como decíamos la otra vez, y no les importó el dominio propio? Prefirieron ir detrás del pecado, ensuciar su matrimonio, ensuciar a su pareja y perderlo todo. Por un momento de locura. Por perder el dominio propio. Y Pablo le dice a este gobernador: tenés que tener dominio propio. Y el gobernador se le mataba de la risa. Dice que Druisa, que era la mujer de Félix, era la quinta mujer. Ya tenía 4 más y creo que tenía 2 más adelante, también por atrás. O sea que tenía como 6 mujeres. Desastre hacia este hombre. Y Pablo le dice: tenés que tener dominio propio. Con razón se fue espantado. Espantado, después no quiero saber nada.
solamente quería la plata. Y por último, y ya con esto vamos terminando, lo que Pablo le dice es juicio venidero. Todo lo que hacemos vamos a tener que rendir cuentas. Todo lo que hacemos en esta tierra va a llegar un momento donde va a haber un juicio, vamos a parar delante del gran trono y vamos a tener que dar explicaciones de lo que hacemos. Félix se fue espantado, no le rendía cuenta a nadie Félix. Solamente al César alguna vez le pedía una cuenta, pero nunca, no tenía ni idea de dónde estaba. Así que él hacía lo que realmente se le daba la gana. Y Pablo le dice, no Félix, no es así. Algún día vas a tener que rendir cuenta sobre todo lo que estás haciendo. Juicio venidero, Romanos capítulo 1. Ya estamos terminando. 28, a ver, Romanos 28. 1:28. Y acá otra vez tenemos una lista bastante grande. Leemos Romanos 1:28, ¿lo tenés? Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de ira, de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea que hay personas que entendieron el juicio de Dios y a pesar de eso hacen esto, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo lo que la hacen, sino también se complacen con los que los practican. O sea que lo que hemos entendido más o menos que va a haber un juicio, hemos entendido más o menos las cosas de Dios y practicamos estas cosas, dice la palabra de Dios que somos dignos de muerte. Dice la palabra de Dios que no solamente los que practican, sino aquellos que se deleitan, o sea que se hacen cómplice de ese que sí lo practica. Ese también necesita la muerte. Se viene un juicio, nos guste o no, en el cual vamos a estar todos involucrados. Apocalipsis capítulo 20, y acá les va a gustar esto. Apocalipsis capítulo 20. Desde el versículo número 11. Juicio venidero, Félix. Juicio venidero. Y se fue espantado. ¿Lo tenemos? Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y todo libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Ves? Algún día vamos a tener que rendir cuenta de todas las cosas. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y las muertes y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tenemos que entender que el infierno no es el destino final de los malditos. El destino final de los malditos va a ser el lago de fuego. El infierno es pasajero. ¿Se entiende? Acá estamos viendo algo que me parece muy bueno explicar, si bien ya lo hemos visto en las clases de escatología. Estamos viendo el gran trono blanco.
Aquellos que tenemos a Cristo en el corazón y hemos aprendido a tener dominio propio, hemos entendido el tema de la justicia y hemos tenido razonamiento de que va a haber un juicio, esas personas no van al gran trono blanco. Esas personas van al tribunal de Cristo. Si vos tenés a Cristo en tu corazón, vas a ir al tribunal de Cristo, no al gran trono blanco. En el tribunal de Cristo, porque vos lo tenés en el corazón, va a haber recompensa o pérdidas de bendiciones. En el gran trono blanco estamos hablando de castigo. Nadie que llega al gran trono blanco va a ser justificado. Nadie que llega al gran trono blanco va a poder escapar del lago de fuego. ¿Por qué? Porque su nombre no estaba escrito en el libro de la vida. ¿Sí? ¿Se entiende? Va a haber un gran juicio. Si vos tenés a Cristo en tu corazón, respira tranquilo. Gloria a Dios por Cristo. Gracias, Señor. Igualmente me voy a tener que parar delante de Cristo y dar explicaciones de por qué no hice ciertas cosas, por qué no hice todo el bien que podía haber hecho. ¿Por qué en vez en cuando me equivoqué? ¿Por qué me peleé con mi hermano? ¿Por qué me enojé? Va a llegar un momento donde voy a tener que dar esas explicaciones. Pero ya iba a ser solamente para pérdida o para recompensa, no para castigo eterno. Ahí nos vamos al cielo a gobernar con Él. Ahora, si no estoy escrito en ese libro de la vida, si no tengo dominio propio, si no tengo justicia, y si mi cabeza no entra en el juicio venidero, que va a haber juicio sobre mi cabeza, no estoy escrito en el libro de la vida. Como Félix. Félix se fue espantado. Bueno, aquel día también va a haber mucha gente espantada. Aquel día va a haber mucha gente espantada. Porque va a decir, todo era mentira, no era tan serio, están exagerando. En el gran trono blanco, si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, estás perdido. Así que te tengo que preguntar, ¿hay justicia en tu corazón? ¿Entendiste que Jesús? ¿Entendiste el Evangelio? ¿Entendiste que Jesús murió por vos? ¿Entendiste que es por fe, no es por obras? Bien, gloria a Dios. ¿Hay dominio propio? Cuesta. No nos vamos a hacer los santos. A esta altura no nos hagamos los santos a esta altura de nuestra vida. Que ¿cómo cuesta, Dios? Pero sabemos qué raya no cruzar. Eso sí. Sabemos qué raya no cruzar. Me podrás arrastrar hasta acá, carne, lucharemos, pelearemos, daremos vuelta en el piso, pero hasta acá. Esta raya, esta línea no se corre. No se cruza. Esta línea no se cruza. No. ¿Entendés lo que te digo? No. Aunque tengamos que salir desnudito como José, que dice que José dejó la ropa ahí y se fue desnudito corriendo, esa línea no se cruza. Porque una vez que se cruzó esa línea, se destruye muchísimas cosas y lastimamos el corazón de papá. ¿Me vas entendiendo? Juicio venidero. ¿Sabés que va a haber un juicio? ¿Lo entendiste eso realmente en tu corazón o decís que estás exagerando? ¿Entendiste que si no estás en el trono, en el tribunal de Cristo, si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, te vas a tener que parar delante de Dios? Dios te va a decir, ¿pecaste? No. No, te van a decir algo. No maté a nadie. Lo primero que dice, no maté a nadie, no robé nunca nada, me porté bien. Pero Dios te va a decir, pará. ¿Mentiste? Una mentira en vez en cuando. Una mentira blanquita en vez en cuando. ¿Quién no la ha tirado? Entonces va a decir, ¿cuánto mentiste por día? Una vez por día mentimos. Bueno, en el mes son 30. En el año 365 mentiras. En 10 años 3.650 mentiras. En 40, 50, 60 años, mirá si no merecemos el fuego eterno. Mirá si no merecemos realmente el castigo de Dios. Pero como entendimos la justicia, como entendimos el Evangelio, como entendimos que Cristo murió por nosotros, como lo entendimos y lo aceptamos por fe en nuestro corazón, ese trono blanco no es para nosotros. Nosotros iremos al tribunal de Cristo directamente.
Primera de Pedro, ya con esto termino. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por darnos esta palabra que... Gracias, Dios. Primera de Pedro, ¿lo tenemos? Amén. Capítulo 4, versículo 18. Escuchad lo que dice Pedro. Dice, ¿lo tenemos? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo, el que entendió la justicia de Dios, el que entendió el Evangelio y lo aceptó en su corazón, con dificultad se salva, dice Pedro. ¿Sí? Pues todos lo estamos salvando con dificultad, por eso que luchamos tanto. Se salva. ¿Dónde quedarán? Dicen dos cosas. ¿Dónde quedarán dos tipos de personas? El impío y el pecador. No es lo mismo. No es lo mismo decir impío que pecador. El pecador son aquellas personas que pecan y no les interesa nada. Esos que están en el mundo y no les interesa, no les vengas a hablar de religión, no les vengas a hablar de Cristo, no les vengas a hablar de nada porque no les interesa nada. Ese es un pecador. Ese te ha preparado el fuego eterno. Ese está preparado para darse delante del gran trono blanco e irse al lago de fuego. Pero también aparece otro personaje acá, que lo llaman impío. ¿Qué es un impío? Si sabemos que están los justos, están los pecadores, acá aparece un personaje que es el impío. El impío es esa persona que conoce las cosas de Dios, que es medio cristiano pero no es cristiano de todo, que más o menos entendió algo pero no le hace caso. El impío es esa persona que comprendió las cosas de Dios, va a la iglesia, se congrega, lee, ofrenda, pero jamás le hizo caso a lo que dice la palabra de Dios. Ese es un impío. Dice la palabra de Dios que para los impíos tampoco hay salvación, que no están escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque lo que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, dice la palabra de Dios que nos dio un pedacito de su Espíritu Santo, y ese pedacito del Espíritu Santo en mi corazón tiene que producir algo. Tiene que producir algo en mí. Tiene que estar el deseo de querer hacer mejor, de querer cambiar, de querer agradar a Dios, de querer venir a congregarme. Tiene que haber un deseo en mí en cambiar. Tiene que haber un cambio en mi vida, como lo hubo en mucha gente que yo he conocido acá. He visto mucho cambio, he visto al Espíritu Santo ahí trabajando. En cambio el impío vos lo ves a la iglesia, viene y se sienta ahí. Y venís al otro domingo y se sentó ahí. Y venís a todos los cultos y está sentado ahí. No se le cayó una lágrima, no se le cayó un gloria a Dios, no se le cayó venir a una enseñanza bíblica, no se le cayó nada. Está siempre exactamente igual. Ese es un impío, que por pensar que viene a la iglesia se va a salvar. No es cuestión de palabras mágicas como tenemos una prédica hace poco. No son palabras mágicas, son hechos y verdades. Yo con mis hechos demuestro lo que realmente creo. Si yo realmente creí en estas cosas, los hechos de mi vida lo van a demostrar. ¿Cómo? Cambiando, teniendo dominio propio, confiando en la justicia de Dios y sabiendo siempre que va a haber un juicio venidero en el cual voy a tener que dar explicaciones. Félix se fue espantado. Imagínate cómo salió, corriendo. ¿Dónde está Félix en este momento? ¿Se arrepintió? Querido Félix, tuviste toda la oportunidad. Quizás Félix era como alguno de nosotros, que venimos a la iglesia una y otra vez, como le hacía venir a Pablo, y escuchaba la palabra una otra vez, y Pablo le volvía a decir lo mismo, y le volvía a decir lo mismo, pero él quería solamente plata. Sus oídos estaban preparados para escuchar plata. No me venga con otra cosa que no sea la plata, yo quiero plata. Mucha gente viene a la iglesia con eso. Y esas personas en el día de hoy se van a espantar. Porque Pablo y el Señor Jesucristo en este momento te está diciendo justicia, dominio propio, juicio venidero.
no te vayas espantado en esta noche. Confía. Confía porque Dios, en su justicia, cuando llegue ese momento, te va a llevar al tribunal de Cristo y te va a dar tu recompensa. Confía. Confía. Entonces te lo vuelvo a preguntar, y ya con esto termino. Bien, buen tiempo. ¿Hay justicia? ¿Entendiste el mensaje de salvación? ¿Entendiste el Evangelio? ¿Entendiste que es por fe que tenés que creer? Y ese creer te va a llevar a actuar. Porque hay mucha gente que cree pero no actúa. Y eso se llama fe muerta, o sea que no hay salvación. ¿Hay dominio propio? ¿Hay dominio propio? Ahí está la rayita ahora. Ahí estamos luchando. La estamos peleando, Digamos que la estamos peleando. Hay juicio venidero por venir. ¿Lo sabías? Ahora lo sabes. Amén. ¿Qué te parece si oramos? El Señor en esta noche te quiso decir que prepárate. Querido Félix, no te vayas corriendo. Si viniste por tu milagro, el milagro puede llegar. Hubo otro hombre que también esperaba plata, que al igual que Félix, miraba a la gente y decía, dame plata. Miraba a los apóstoles y le decía, dame plata. Dame plata. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Entonces cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él los estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. ¿Qué esperaba recibir? Limosna, platita. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Dice que el hombre estaba ahí paralítico, saltó, cayó sobre sus pies y empezó a saltar de un lado para el otro. Y empezó el gozo, empezó la alegría. Él también buscaba plata. Pero cuando se encontró con Jesús cara a cara, la plata no le interesó. Jesús tenía mucho más que plata para darle. Tenía para darle la sanidad de una enfermedad que lo traía así por 40 años, arrastrándolo y tirándolo a la puerta. Jesús puede tener eso para vos en esta noche. Yo no sé con qué intención viniste, como te decía al principio hoy, pero o te vas como Félix o te vas saltando, festejando como este hombre que estaba pidiendo limosna en la puerta. Eso lo decidís vos. Eso lo decidimos. Yo estoy seguro de que en el nombre de Jesús, todos de esta noche nos vamos a ir saltando en una pata. Vamos a ir re contentos con nuestro milagro y diciéndole, Señor, hemos recibido nuestro milagro. Señor, no nos vamos espantados, nos vamos saltando de gozo, de alegría, sabiendo de que esto que nos traía arrastrando por 40 años, en el día de hoy se cortó. Amén. Esa maldición se cortó. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre y Dios, papá, gracias, mi Dios. Gracias porque hoy has traído, Señor, a tus hijos a este lugar para darles una palabra, Señor. Para decirle que no vengan a tu presencia buscando otra cosa que no sea lo que tú tienes para darle. Que es lo más maravilloso que pueda haber, Señor. La sanidad completa para nuestras necesidades, papá. Yo te puedo venir, pedir lo que yo quiero, vos me darás lo que a mí me conviene, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche yo te glorifico y mis hermanos también. Te glorificamos a ti, Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor, porque un día te cruzaste con nosotros en el camino y nos llamaste. Fuiste tú que nos llamaste, nos buscaste y no nosotros a ti, Señor. Nos encontraste y nos hablaste de estas cosas, Padre, de la justicia, del dominio propio,
del juicio venidero, papá. Y nosotros te dijimos, sí, creemos, Señor. Y así como Pedro y Juan, Señor, te miramos y saltamos y nos pusimos contentos, papá, y nuestros problemas se fueron, Padre. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús te glorificamos en esta noche, papá. Si hay alguno de mis hermanos que están hoy presentes aquí, Señor, con una necesidad específica, papá, te lo pido en el nombre de Jesús, que así como este cojo, Señor, se va saltando por recibir su milagro, en este momento, Señor, en el nombre de Jesús, reciban su milagro, Señor. No sé cuál será, si hay sanidad, Señor, que sea de sanidad para contar testimonio, papá. Si es de corazones destrozados, Señor, en el nombre de Jesús, papá, empieza a curarlo, mi Dios. Si hay familias deshechas, Señor, en el nombre de Jesús empieza a unir, papá. Si hay ministerios, Señor, que se han apagado, empiézalos a encender en esta noche, Señor. Que salte ese ministerio, Señor. Que vuelva ese llamado, papá. Porque tu llamado es irrevocable, Señor. Es irrevocable, Padre. Por eso si hay ministerios dormidos en este lugar, Señor, levántalos, papá, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre. Sea cual sea la necesidad que tiene tu pueblo, Señor, ayúdanos. Si hay personas en necesidad económica, Señor, prospéralos, papá, que tengan un milagro económico, que tengan para poder compartir con los necesitados, Señor. Ayúdanos, Señor, cual sea la necesidad de mis hermanos, papá. Toma el control de cada una de ellas, Señor. Que se vayan contentos, saltando, Señor, de este lugar, festejando y celebrando de que tú has hecho el milagro en sus vidas, papá. Que no haya ninguno espantado como Félix, Señor. Padre, te pido que los cuides en el regreso a sus casas, Señor, que los bendigas, que tenga una semana llena de bendiciones, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste, que esta noche tengan sueños proféticos contigo, Señor, que estés tocando el corazón de los familiares, de cada uno de los que estamos aquí, Señor, que los puedas volver a traer aquí a tu casa a los apartados, papá, que le des de comer al hambriento, Señor. Ayúdanos, papá, a hacer tu voluntad. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Viernes 19:30. Viernes 19:30 te esperamos para el estudio bíblico. Están todos invitados, ¿sí? Bien.